Bueno, me vuelvo a tratar de conectar con el retiro, la oración que todos ustedes están haciendo y el hilo que traen. Lo que entiendo es que me toca ahora hablar y proponer que les hablemos con el Señor de algunas de las características que Francisco propone en su exhortación apostólica que debe tener la vida de los cristianos, de los que luchan, de los que desean que el Señor los haga santos. Me toca la paradoja de que la primera característica que propone Francisco va a necesitar de un equilibrio interesante con el tema de ayer, porque ayer hablábamos del enemigo del pelagianismo, o de poner excesivamente el centro de la lucha por la santidad en la propia voluntad, en la fortaleza de cada uno de nosotros, en el acento en lo que uno hace y que entonces voy a ser santo porque yo, y por lo tanto la desconfianza en la gracia de Dios. Bueno, eso lo vimos ayer. El tema es que la primera de las características de las que Francisco mismo habla después que debe tener la santidad es la fortaleza. La virtud cristiana de la fortaleza, que como ya sabemos a él le gusta usar neologismos o frases no tan habituales para describir las cosas y la llama el aguante. El aguante. Ahora ustedes me están aguantando a mí, por ejemplo. Bueno, y en realidad todos nos aguantamos unos a otros. Bueno, no vamos a descargar las tintas, pero lo que sucede es que sí, hace falta fortaleza para aguantarse. El Papa dice que estas notas que quiero destacar no son todas las que pueden conformar un modelo de santidad, pero son 5 manifestaciones de amor de Dios que vienen como a responder a 5 problemas de la sociedad actual. Y en concreto, no voy a leerlos todos porque en concreto la fortaleza, es para superar la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. O sea que en el fondo un mal que el Papa ve importante para nuestra vida de respuesta al amor divino es la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. Y la verdad es que si uno mira un poco y nos miramos un poco a nosotros mismos, nos damos cuenta que nos puede agarrar ansiedad. ¿Ansiedad por qué? Y bueno, por conseguir lo que queremos ya, por ejemplo, que en el campo espiritual no es algo, claro, en la vida del siglo XXI, la ciencia y la tecnología nos permiten todo ya. Tenemos el mundo en la mano, ¿no? El mundo en el teléfono. Ni siquiera hace falta que tenga el tamaño de tablet, sino que con el teléfono tiene el mundo y tiene todo ya, la información que quiera ya, etc. Por ejemplo, yo les voy a confesar que dije, bueno, ¿qué figura muestra hoy posibilidades de ser fuertes? Y se me vinieron a la cabeza los 4 fantásticos. Y la verdad es que yo no tenía ni idea, no tengo ni idea bien cómo eran los 4 fantásticos. Y dije, ¿cuál será la fortaleza de cada uno de los 4 fantásticos? Bueno, googleé, puse los 4 fantásticos y empecé a mirar hasta que descubrí quién era quién y cómo era fuerte cada uno de los 4 fantásticos. Ahora lo vamos a comentar. Pero decía, querer todo ya, la ansiedad, hace que también en la vida de relación con Dios por ahí queramos todo ya. Por ejemplo, queramos ser generosos ya.
o queramos ser muy finos en el trato con los demás ya. Y por ahí algunos no nos sale tan sencillamente, o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, la fortaleza, como sabemos también, en última instancia, se encuentra en cualquier otra virtud. Bueno, todas las virtudes están engarzadas, entrelazadas, no voy a insistir demasiado en esto porque lo sabemos. Y, y uno no puede ser templado si no es fuerte y no puede ser fuerte si no es templado también. Lo mismo que tampoco puede ser justo. Y en última instancia, prudente y etcétera, ¿no? Y con todas las virtudes que ellas cuelgan. ¿Cuál es la fortaleza que nosotros te pedimos, Jesús? Si yo ahora dejara un poco de silencio, ¿cuál es la fortaleza nuestra? La fortaleza nuestra es la fortaleza de Dios. Lo primero que nos tenemos que decir es esto: Señor, dame tu fortaleza, que para enfrentar cualquier dificultad, para enfrentar el mismo deseo de seguirte, no confíe en mí, sino que confíe en vos. Que tenga, por lo tanto, en la vida este sentido claro y distinto, este sentido sobrenatural de que vos sos el que me lleva adelante. El Papa lo escribe con toda claridad. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Deus nobiscum, quis contra nos. Hay algunos que dicen, Deus nobiscum, quis contra nos. ¿Quién viene? ¿Quién se atreve? ¿Tenemos esa convicción interior de que de que queremos estar anclados en el Señor? Yo creo que sí, que la tenemos. También creo que a veces necesitamos lustrarla un poco, digamos así, porque las vicisitudes de la vida nos la desdibujan un poco, nos la hacen olvidar. Pero ¿qué fuente de paz? El Papa dice, esto es fuente de paz, que se expresa en las actitudes de un santo, de una persona que busca la santidad, ¿no? La solidez interior viene de eso, de que confiemos en el Señor. Es la fidelidad del amor para quien se apoya en Dios. También puede ser fiel frente a los hermanos. No los abandona en los malos momentos. No se deja llevar por su ansiedad. Y se mantiene al lado de los demás, aun cuando esto no le brinde satisfacciones inmediatas. Nosotros cuidamos de nuestros hermanos supernumerarios, cuidamos de nuestros amigos. Muchas veces no nos dan satisfacciones inmediatas. Tenemos que cuidar de nuestros compañeros de trabajo, con los que vamos ganando amistad poco a poco. Y a veces la ansiedad nos puede llevar a decir, viste, bueno, ya está, no le hago más caso. A esta persona, perdón la expresión, no le doy más bola. Y eso denotaría falta de confianza en Dios, falta de fortaleza, falta de pensar, el Señor me sostiene. El Señor es el que sostiene mi labor de apóstol. El Señor es el que me hace ser constante, fiel en esta relación. Por Él es además por quien lo hago. En fin. Si el Señor está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Esto es lo más importante. Como nos damos cuenta, esto siempre es lo más importante. La fortaleza nuestra es prestada. Gracias, Señor, porque vos me haces fuerte. Porque siempre que levanto los ojos y te busco, te encuentro. Porque no te escondes. No te escondes. También dice el Papa que a veces se producen en nuestra vida humillaciones y que es necesario saber que van a venir
y, y aceptar que las humillaciones, digamos, nos fortalecen. La humillación nos hace fuertes, nos une a Dios porque nos hace tocar, podemos decir así, que en realidad no era yo, ¿no? El Pelagio de ayer, no era yo tan fuerte. La humildad, dice, solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones, no eres humilde y no estás en el camino de la santidad. ¿Cómo suena? No sé si no se te vienen, me parece que sí. Naturalmente las palabras de nuestro Padre a la cabeza. No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Las humillaciones nos fortalecen, no por la vía de aquello que ese dicho tan remanido que tampoco sé si es lo que no te mata te fortalece, ¿no? No sé si es tan así realmente, ¿no? Pero igual el Papa también aclara que la humillación, dice, no digo que la humillación sea algo agradable, porque eso sería masoquismo, sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con Él. Entonces, si crecemos en la unión con Jesús por la vía de la que veníamos meditando hace un momento, ¿no? De mi fortaleza la que el Señor me presta, cuanto más unido esté a Él, más fuerte soy. Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti, en tu camino, que estoy junto a ti. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? En la carta del Padre sobre la libertad, que también comentábamos ayer, nos dice así: aunque a veces algunas situaciones puedan hacernos sufrir, Dios se sirve con frecuencia de ellas para identificarnos con Jesús. Como dice la carta a los Hebreos, Él aprendió por los padecimientos la obediencia. Ese Él es Jesús. Y trajo así la salvación eterna para todos los que le obedecen. Nos trajo la libertad de los hijos de Dios. Aceptar las limitaciones humanas que todos tenemos, dice el Padre, sin renunciar a superarlas en la medida de lo posible, es también manifestación y fuente de libertad de espíritu. Pensad, por contraste, en la triste actitud del hijo mayor de la parábola. ¿Recordás que ayer dejamos un poquito, no le dedicamos mucho tiempo al hijo mayor de la parábola, ¿no? El hijo menor terminó aceptando las limitaciones que había tenido su actuación, sus decisiones, volvió y cambió su vida. Volvió a vivir en la casa de su padre como un hijo libre, que quería estar ahí porque se daba cuenta que en realidad cualquier otra opción era muchísimo peor, más patética. El que no se había ido le echó en cara a su padre tantas cosas que había guardado, dice el padre, con amargura en su alma. Y como tampoco es capaz de sumarse a la alegría familiar. Su libertad se había ido haciendo pequeña y egoísta, incapaz de amar. Cuando no aceptamos las cosas, entre otras cosas las cosas que nos hacen sufrir, porque en la casa del Padre se vivía bárbaro y se vive bárbaro, pero también hay que sufrir porque Jesús abrazó la cruz. Supone humillaciones a veces. Todos las tenemos, porque la vida en la tierra es así, o sea, estamos junto a Jesús, pero siempre hay dificultades, siempre hay esas humillaciones o esas cosas que nos cuestan. Si no lo hubiera, ya estaríamos en el cielo. En el único lugar donde no las hay es en el cielo. El que piensa, no, bueno, yo en realidad, si viviera con quien quiera, digamos, si hubiera formado una familia, seguramente no tendría ninguna humillación. Ja, toma. Entonces, este hijo mayor se había ido empequeñeciendo, incapaz de amar, dice el padre, de entender que todo lo que era de su padre era suyo. Vivía en su casa, pero no era libre, no era fuerte, porque su corazón estaba en otro lado.
Y efectivamente, es muy probable que ustedes y yo, en los momentos que hayamos tenido más dificultad y nos hayamos sentido débiles y hayamos tenido como una protesta interior, si la hubo, no sé, porque no es necesario que la haya habido, pero si la hubo alguna vez, esa etapa en la vida de uno de nosotros, es por eso, por estar alejados del Señor, por, por pretender fortalecernos en nosotros, en mi idea, en lo que yo quiero, en lo que, no sé si en mi gusto, en mi comodidad o en lo que fuere, y no en el Señor y en el saber que Él me ama, me sostiene, me lleva y estar libremente abrazado a Él y decir, más sí, ¿qué me importan las demás cosas? ¿No? ¿Qué me importa la comodidad? ¿Qué me importa el pretender hacer siempre lo que se me da la gana en el mal sentido de la gana, ¿no? Bueno, pues eso es por el lado de la humillación, ¿no? Está claro que necesitamos cultivar la fortaleza eh, sin caer en el pelagianismo. Está claro que tenemos, no sé, en el camino hay un montón de indicaciones que nuestro Padre nos da para forjar la voluntad. Está bueno que de vez en cuando las repasemos porque a veces allí encontramos de vuelta ideas muy claras, ¿no? Acostúmbrate a decir que no. Acostúmbrate a decir que no. Acá tenemos la costumbre de decirle que no al celular en las comidas y en las tertulias, ¿verdad? Bueno, y alguna vez alguno se revela, incluido el que habla. Y dice, no, para ahora tengo ganas de mirar esto y lo voy a buscar, ¿no? Bueno, muy bien, está bien. Eso también es fortaleza de decir, bueno, mirá, no me ato por la libertad de espíritu, que hablaré sobre la fortaleza de la libertad de espíritu. Pero bueno, acostúmbrate a decir que no, tiene su importancia, su necesidad, voluntad, energía, ejemplo. Lo que hay que hacer se hace, sin vacilar, sin miramientos. De vuelta, confiando en que el Señor me sostiene. Sin esto, ni Cisneros hubiera sido Cisneros, ni Teresa de Ahumada Santa Teresa, ni Íñigo de Loyola San Ignacio. Es decir, necesitamos de confiar en el Señor y decir, Señor, y yo no, confío en vos y por eso no me arrugo, digamos, ¿no? O dice también a continuación nuestro Padre, crécete ante los obstáculos. Hay obstáculos, vaya si los hay. Hay muchos en la vida. Pero frente a los obstáculos, la idea es, miro al Señor y me hago grande. La gracia, fíjate, acá está la respuesta que da nuestro Padre. Nuestro Padre nunca nos empujó al pelagianismo. La conciencia de la gracia de Dios en todos los escritos, en todas las predicaciones, en todas las meditaciones, tertulias de nuestro Padre, siempre estaba la gracia de Dios junto a la respuesta, ¿no? Y entonces, ¿crees entre los obstáculos? La gracia del Señor no te ha de faltar. Confiemos en Él. Intermedium monsium per transibum taque. Las aguas pasarán a través de los montes. Bueno, y así, si damos un par de vuelta a unas páginas caminos, nos encontramos de vuelta con aquel otro punto tan fundamental, ¿no? Voluntad, característica muy importante. No desprecies las cosas pequeñas, porque el continuo ejercicio de negar y negarte en esas cosas, que nunca son futilidades ni naderías, fortalecerás, virilizarás con la gracia de Dios, ahí está, ¿ves? Virilizarás con la gracia de Dios, no porque, que va, pero yo soy un fenómeno, mirá qué carácter que tengo, estoy siempre donde hay que estar, tengo la palabra justa, no digo una palabra de más, ni una palabra, soy un fenómeno. Entonces, no existe, es un planteo que estoy ridiculizando un poco, ¿no? También para que nos mantengamos todos despiertos. Lo importante es con la gracia de Dios, el Señor va haciendo que podamos responder, que esa voluntad sea para responder con amor, para ser muy Señor de ti mismo en primer lugar. ¿Y para qué? Para después ayudar a otros. Guía, jefe, caudillo. En una tertulia del año 68, nuestro padre insistía en esto de que tenemos que procurar vivir la fortaleza en las cosas cotidianas, en las más pequeñas. Dice, no os perdáis en grandes consideraciones de heroísmo.
Ateneos a la realidad de cada día, buscando con empeño la perfección en el trabajo ordinario. Ahí nos espera Dios. Diariamente tenemos la ocasión de que nuestra respuesta sea afirmativa. No sé, ahora que tanto se habla de los exámenes online, ¿no? Bueno, hay que preparar el examen online o hay que rendir el examen online. Bueno, supongo todos están con dificultades, es la primera vez que lo hacen. ¿Cómo hago las preguntas? ¿Cómo hago la dinámica del examen? ¿Cuántas camaritas le pongo para que no se me copien? Y bueno, ¿yo cómo preparo el examen? ¿Hasta dónde estudio? ¿Hasta dónde no estudio? ¿Qué cosas estudio? ¿Qué dejo de estudiar? Ahí está la fortaleza que me pide el Señor. Ahí es donde acudo con amor y le digo, Señor, ayúdame a llegar hasta el final. Y esa afirmación sí que debe ser heroica, tratando de excederse sin poner límites, dice nuestro Padre. También escribe en Amigos de Dios, es fuerte el que persevera en el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer, según su conciencia. El que no mide el valor de una tarea exclusivamente por los beneficios que recibe, sino por el servicio que presta a los demás. El fuerte a veces sufre, como ya dijimos antes, ¿no? Sufre humillaciones, sufre lo que tenga que sufrir, pero resiste. Llora, quizá. Nos cuesta largar lágrimas a los varones, ¿verdad? No creo que lloremos mucho. Alguna vez tal vez. Pero se bebe sus lágrimas. Cuando la contradicción arrecia, no se dobla. Bueno, aquí hay dos cosas que quiero seguir para dos lados. Voy a seguir primero por esta última. Cuando la contradicción arrecia, no se dobla. Hay un tema importante de la fortaleza que es la flexibilidad. Te dije que busqué los 4 fantásticos. Uno de ellos, a ver, acá tengo todo anotado. Uno de ellos que se llamaba, justamente el líder del grupo, el señor fantástico, Reed Richards. Su fortaleza radica en la elasticidad, es ese hombre de goma. Se alarga y después también cualquier cosa que, ¿no? Si le pegan, el tipo no le pasa nada porque se hunde o qué sé yo, tío. Bueno, la flexibilidad también es una manifestación de fortaleza. En la carta del Padre sobre la libertad dice así: la libertad de espíritu significa también no atarnos a obligaciones que no existen. Saber prescindir y cambiar con flexibilidad tantos detalles de la vida que dependen de nuestra libre iniciativa personal. Estos tantos detalles de la vida, como sabemos, son la mayoría, porque en la vida casi todo es opinable, ¿no? Nos reíamos cuando yo entré al laboratorio aquí porque prendí unas luces y me dijeron, ¿vos prendés luces? Y sí, prendí las luces, pero ¿y lo demás? Y bueno, lo demás hoy más luces prendía porque yo la prendí. Es opinable si vamos a tener más luces prendidas o menos, digamos, pero bueno, flexibilidad, hoy yo prendí más luces. Muy bien, otro día me bancaré que estén más luces apagadas. La mayor parte de las cosas de la vida son así. Si uno pretendiera siempre una cosa distinta, sería un débil. Y con esa debilidad no podría seguir a Jesús. No podemos seguir a Jesús si no sabemos de flexibilidad también. Es una fortaleza la flexibilidad. Y lo otro acá es que esto de la libertad de conciencia, ¿no? Decía, según su conciencia. Y el Padre en la carta también, un poquito más adelante, nos dice, querría detenerme por eso a considerar la importancia de la libertad de espíritu. No me refiero al sentido ambiguo que a veces se da en esta expresión, actuar conforme a los propios caprichos y en resistencia a cualquier norma. No es eso. La libertad de espíritu nos hace fuertes porque en conciencia sabemos decidir lo que el Señor inspira en nuestro corazón y estamos en paz porque seguimos a Jesús. En realidad, la libertad de todas las personas humanas, dice el Padre, está materialmente limitada por deberes naturales y compromisos adquiridos,
familiares, profesionales, cívicos, etc. Sin embargo, en todo podemos actuar libremente si lo hacemos por amor. Y aquí vienen aquellas famosas palabras de San Agustín. Dilige et quod vis fac. Ama y haz lo que quieras. Si de verdad amamos y somos fuertes en la conciencia, cualquier cosa que hagamos, pues la haremos con paz, con la paz que nos da el saber que el Señor nos inspiró y que a Él le estamos siguiendo. Qué bien, qué bueno que le pidamos al Señor. Jesús, dame una libertad de espíritu que me haga fuerte para no convertirme en manipulable, para no tener, por ejemplo, miedo a un jefe en el trabajo, por decirlo de alguna manera, para defender los principios delante de los amigos, en una conversación, y a veces incluso para saber decir qué es lo que voy a hacer o no voy a hacer cuando me piden o me dejan de pedir algo que tenga que ver con nuestros compromisos de amor. ¿Por qué? Porque somos fuertes en la conciencia. Insisto esto que dice el Padre, ¿no? Según su conciencia, el cumplimiento de lo que entiende que debe hacer según su conciencia. Lamentablemente, ya se me acabó el tiempo de la meditación y la verdad es que el Papa habla de muchas otras cosas. Había planeado hablar del bullying porque el Papa habla del bullying y como ustedes saben, a mí en esta casa no me hacen bullying, me hacen bowling. En concreto dice que es una forma sutil de violencia. Pero bueno, vamos a terminar como siempre acudiendo a la Virgen, que el resto de las cosas se los inspire ella, ya que no hubo tiempo para más. La Virgen es fuerte porque está siempre unida a Jesús, que es su Hijo, porque tiene sus ojos fijos en Él. La Virgen sufrió y padeció todo lo que cualquiera de nosotros puede padecer. También humillaciones, la de huir, la de no tener un lugar donde dar a luz, etc. O sea que sabe muy bien, Madre Santa, que nos mantengas unidos a tu Hijo para que poco a poco, sabiendo que Él nos da su fortaleza, nos la vayamos apropiando en la vida y así vayamos siendo fuertes para poder seguirle y entregarle toda nuestra vida con generosidad.